Muy buenas noches a todos los asistentes a este webinar del módulo 2 del Grupo Pharma del Ecuador. El módulo que se tratará hoy es el trastornos funcionales intestinales, náuseas y vómitos, que estará a cargo de la doctora María de los Ángeles Silva, doctora en medicina de la Universidad Católica del Ecuador, especialista en gastroenterología de la Universidad San Francisco de Quito, becada en la Clínica Alemana de Santiago de Chile en el área de endoscopía terapéutica y la actual presidenta de la Sociedad de Gastroenterología, capítulo Pichincha, médica gastroenteróloga en el Hospital Vos Andes. Para Grupo Pharma del Ecuador es un placer poner a su disposición a la doctora para que dirija pues este webinar. Muchas gracias y espero que sea de utilidad. Buenas noches con todos, es un placer acompañarlos en esta ocasión. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de trastornos digestivos funcionales y también algo sobre náusea y vómito. Dos temas que realmente son muy importantes por su frecuencia y por las implicaciones que tienen en la calidad de vida de los pacientes. Empecemos definiendo qué son los trastornos digestivos funcionales. Son un conjunto de síntomas gastrointestinales recurrentes, es decir, repetidos, que no tienen una base bioquímica o anatómica identificable. El más frecuente es el síndrome de intestino irritable. También se llaman los desórdenes de interacción intestino-cerebro, pues como sabemos, el intestino tiene un sistema nervioso entérico que se considera el segundo cerebro de nuestro cuerpo. En el año 1989, el doctor Grant Thompson de Canadá empezó a tratar de definir un poco mejor este síndrome que ya se lo conocía y elaboró las primeras guías de diagnóstico de síndrome de intestino irritable. A continuación se reunieron a lo largo de los años más de 120 expertos desde el año 1992 y ellos definieron los criterios diagnósticos de Roma en diferentes versiones. Como ustedes saben, la última vez fue publicada, la más actual, en el año 2016, que son los criterios de Roma 4. Estos criterios de Roma 4 son la actualización de los criterios de Roma 3 que previamente se habían publicado en el año 2006. Los trastornos digestivos funcionales engloban varios problemas digestivos, entre ellos los trastornos de motilidad, la hipersensibilidad visceral, la función inmune y de la mucosa alterada, la microbiota intestinal alterada, que también cada vez más se está conociendo tiene un papel fundamental en este problema de salud, y la alteración del sistema nervioso entérico, que ya sabíamos que pues, actúa como el segundo cerebro de nuestro organismo. En la fisiopatología se han visto involucrados algunos factores. En realidad no se puede definir exactamente cuál de ellos es el principal y por qué en algunos pacientes está presente y en otros no. Pero generalmente sabemos que los síntomas de los pacientes son desencadenados por el consumo de ciertos alimentos, aunque todavía no se ha logrado definir por qué algunos pacientes, a pesar del cambio de dieta, no tienen mayor alivio de su sintomatología. La microbiota es un tema que cada vez se está topando con más insistencia, no solo en los trastornos digestivos, sino en otras enfermedades, porque asumimos que el entorno digestivo de cada persona es diferente y que de acuerdo a las bacterias que posee su organismo, como bacterias normales de su intestino, los síntomas se pueden presentar o no, si es que tiene o no tiene estas bacterias. También sabemos que hay un daño de la integridad de la membrana epitelial intestinal. Hay algunos estudios realizados en algunos países que demuestran que en pacientes que son sometidos a colonoscopía por el problema de síndrome de intestino irritable, endoscópicamente uno no encuentra alteración de la mucosa a simple vista, pero si toma biopsias del intestino puede definir histológicamente que hay signos de microinflamación y eso hace pensar que en realidad, a pesar de que anatómicamente no hay una alteración severa, a nivel histológico sí hay algo de inflamación que ocasiona los síntomas en estos pacientes. Sabemos también que hay una secreción enteroendocrina inadecuada. Vamos a ver más adelante los factores que están involucrados en este problema.
y también una activación inmunológica que también se está estudiando. Hay cambios a nivel microorgánico, sobre todo en los pacientes que tienen dispepsia y síndrome de intestino irritable. En las mujeres el síndrome de intestino irritable es más frecuente, pero parecería ser que más bien lo que ocurre es que las mujeres tienen una percepción diferente del dolor. Y como el síndrome de intestino irritable está relacionado directamente con el dolor, pues parece que en las mujeres es más frecuente. Las culturas a nivel mundial, tenemos diversas culturas, diversas formas de actuar de la gente, diversos sistemas familiares, y eso puede predisponer a que la gente desarrolle tal o cual enfermedad, dependiendo del medio donde se desarrolle. Lo que sí sabemos, como les decía desde el principio, es que todavía se requieren más estudios para definir exactamente cuál es el origen de la enfermedad. Ya adentrándonos un poco más en el síndrome de intestino irritable, sabemos que es un trastorno funcional gastrointestinal en el que uno de los síntomas cardinales es el dolor y la alteración del hábito defecatorio, sea diarrea, sea estreñimiento o los dos, pero no hay una patología específica que los explique. La prevalencia estimada es de 10 a 20% y la incidencia es de 1 a 2% por año. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento del síndrome irritable, del intestino irritable? Bueno, si es que el paciente tiene una calidad de vida muy disminuida por el dolor y por las alteraciones en su hábito defecatorio, el objetivo principal es mejorar los síntomas y la calidad de vida, siempre y cuando el perfil farmacológico sea adecuado. El soporte psicológico y la dieta son fundamentales, pero aquí tenemos que tomar en cuenta un detalle. Muchos pacientes con intestino irritable a veces son catalogados como pacientes con trastornos psicológicos y no necesariamente es la verdad. Y algunos de ellos son referidos por los médicos a la consulta de psiquiatría o de psicología. Y en más de una ocasión los pacientes se quejan y dicen, yo dejé de asistir donde el doctor porque me dijo que consulte a un psiquiatra y yo no estoy loco, o yo no estoy loca, yo siento el dolor. Y eso es algo que tenemos que tener en claro. El paciente no se está inventando el dolor, no se está inventando la alteración del hábito intestinal. Son cosas objetivas que el paciente siente y que alteran su calidad de vida. Y por lo tanto no podemos minimizar lo que él siente. Lo que sí tenemos que explicarle es que el dolor y los trastornos defecatorios son de origen funcional, no anatómicamente dañado su intestino, pero funcionalmente con una actividad inadecuada. Y entonces, si el paciente se siente incómodo con la consulta psicológica, lo que nosotros tenemos que hacer hincapié es en una excelente relación médico-paciente que va a mejorar la adherencia al tratamiento y obviamente va a hacer que el paciente se sienta más cómodo con lo que uno le dice. El tratamiento farmacológico, y eso también tenemos que aclararle al paciente, es de apoyo, porque como ustedes saben, el síndrome de intestino irritable es una condición que no tiene cura. Lo que nosotros podemos hacer como médicos es mejorar los síntomas, disminuir el dolor, mejorar el hábito intestinal, pero es una condición que le va a acompañar al paciente el resto de su vida. Por lo tanto, tenemos que aclararle al paciente que el tratamiento va a mejorar su sintomatología, pero que eventualmente, a lo largo de su vida, puede repetir nuevamente los mismos episodios en mayor o menor intensidad y en frecuencia de acuerdo a las situaciones externas que él viva, porque esto tiene mucha relación con el entorno del paciente. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Obviamente mejorar el síntoma principal, que es el dolor o la distensión, que es muy molesta para algunos pacientes, y aliviar las alteraciones del hábito defecatorio, sea diarrea o estreñimiento. Y en el caso de los pacientes que tienen comorbilidades psiquiátricas, pues controlar eso y mejorar la hipersensibilidad visceral. Los fármacos más utilizados en el síndrome de intestino irritable son los antiespasmódicos, los laxantes, los antidiarreicos, los analgésicos viscerales y los antiflatulentos. La elección de cada uno de ellos va a depender de cuáles son los síntomas primordiales en cada caso. Dentro de los antiespasmódicos, nosotros tenemos los relajantes directos del músculo liso, donde está incluida la trimebutina, la mebeverina y los derivados de la papaverina. Tenemos los anticolinérgicos o antimuscarínicos, donde están algunos de los que ya conocemos. Tenemos los anticolinérgicos o antagonistas del calcio derivados del amonio, donde está el bromuro de etilonio y de epifinio. Tenemos los bloqueadores de canales de calcio, donde está el bromuro de pinaverio y otros más que también conocemos.
Y entonces, hablando un poquito ya más directamente de los relajantes directos del músculo liso, ustedes ven en la diapositiva un pequeño gráfico que nos recuerda cuál es la anatomía del músculo. A nivel general, sea músculo liso o estriado, la anatomía es la misma. Nosotros tenemos el músculo, que a su vez está formado por fascículos, que a su vez está formado el fascículo por células musculares o fibras musculares, y a su vez las fibras musculares están formadas por miles de miofibrillas, y cada miofibrilla tiene miofilamentos, que son la actina y la miosina, que en último término son los puentes sobre los cuales se produce la contracción muscular. Entonces, los relajantes directos del músculo liso actúan a nivel de la miofibrilla y evitan y disminuyen el tono y bajan el peristaltismo, pero tienen la ventaja de que no afectan la motilidad gastrointestinal. Nos adentramos un poquito más en uno de los fármacos que más se eligen para el trastorno de síndrome irritable por sus buenos resultados, que es la trimebutina. Es un fármaco que tiene una excelente acción a nivel intestinal porque actúa de forma dual, tiene una función dual. Puede inhibir o estimular las contracciones espontáneas. Ustedes ven aquí en el gráfico un pequeño esquema que nos recuerda cómo se produce la estimulación intestinal. Recuerden que tenemos a nivel cerebral los centros de captación de las señales que se transmiten por la médula espinal hacia el nódulo mesentérico superior, que a su vez recibe la información de la fibra intestinal, en este caso en el gráfico menciona el colon. Cuando es necesario, a través de los nervios intermesentéricos se envía el estímulo, que a su vez hace que se liberen varios factores de procesamiento de la información, como el péptido intestinal vasoactivo, la acetilcolina, la colecistoquinina, y estos a su vez van por el nódulo mesentérico inferior y producen la liberación de sodio o de calcio, y de esa manera permiten que se produzca la contracción o la relajación intestinal. En cuanto a los canales de calcio, los que están presentes a nivel del músculo liso intestinal son los tipo L, que tienen varias unidades. Ustedes ven ahí en el gráfico todas las unidades que conforman los canales de calcio. Esto solamente nos hace recordar cuál es la estructura celular básica y molecular de todo este tipo de sustancias que favorecen o inhiben la contracción. Ustedes ven acá a su izquierda un gráfico en el que están explicados un poquito más en detalle cuáles son los estados de los canales de calcio a nivel intestinal. Tenemos un estado de reposo en el que la compuerta externa está cerrada, que es la que está graficada como A, y que no permite que el calcio ingrese. Luego, por A o B estímulo, se produce una activación del canal de calcio, en último término, la despolarización o la contracción de la musculatura, que permite que la compuerta externa se abra y el calcio ingrese dentro de la célula. Luego, por diferentes circunstancias, termina el proceso y vuelve al estado inactivo. Entonces, la trimebutina actúa directamente en el estado inactivo de los canales de calcio, que es el que ustedes ven encerrado en un óvalo rojo, y a ese nivel entonces evita que se abra la compuerta interna que permite el ingreso del calcio a la célula, y de esa manera evita a su vez que se reactive y se produzca la contracción. Por este mecanismo disminuye directamente la peristalsis colónica. En cuanto a los canales de calcio, ellos actúan en conjunto también con los canales de potasio, que ustedes saben que son los que producen la contracción de todas las células del cuerpo y la función de todas las células del cuerpo. Y la trimebutina inhibe las corrientes externas de los canales de potasio, por lo tanto evita la activación de los canales de calcio, y al evitar la activación de los canales de calcio evita la despolarización y de esa manera también reduce las contracciones inducidas. Otra de las propiedades que tiene la trimebutina, que también se conoce, es que actúa sobre los receptores mu. Estos receptores, que también están a nivel intestinal, ustedes saben que al ser activados producen un efecto analgésico, por lo cual la trimebutina no solo es un antiespasmódico, sino también tiene un efecto antidolor. Los efectos secundarios de la trimebutina
no son muy severos, en realidad la mayoría de las veces los pacientes no tienen ningún efecto secundario grave. Los que frecuentemente podríamos tener, pero también depende mucho de la dosis, son la lipotimia, la boca seca, diarrea o náusea, estreñimiento y dispepsia. Todos estos se pueden modificar o disminuir, a veces bajando la dosis o espaciando un poquito la dosis que se les da a cada paciente. Es raro que haya hipotensión, bradicardia o taquicardia. Eso generalmente ocurre cuando se administra por vía intravenosa o cuando la inyección se la hace de forma muy rápida. Puede haber somnolencia y mareo. Es muy raro que haya cambios de la audición. A nivel urogenital podría haber retención o incontinencia, pero realmente eso es muy poco frecuente. Las contraindicaciones generales no son muy amplias. Generalmente se evita cuando hay alergia al fármaco o al maní o a la soya, cuando el paciente tiene signos de obstrucción intestinal o megacolon, porque ya vimos claramente que se inhiben directamente las contracciones y podría empeorar la situación. Y a nivel de las embarazadas y las personas que están en lactancia, todavía no hay estudios que aseguren su utilización. La dosis en los adultos es de máximo 600 miligramos por día, en 3 dosis dividido, generalmente 200 miligramos 3 veces al día y siempre antes de cada comida. En mayores de 12 años, la dosis inicial puede ser de 300 o 400 miligramos por día y el mantenimiento es 200. Tenemos una combinación que realmente resulta bastante útil porque, como ya vimos, uno de los síntomas que más molestan al paciente es la distensión, y la distensión está directamente relacionada con la presencia de gas a nivel intestinal. Entonces se pensó en juntar la molécula de trimebutina con simeticona, que es un agregado al tratamiento por ser antiflatulento y porque disminuye la tensión superficial. De esta manera baja la cantidad de gas a nivel intestinal, alivia el dolor y regula el hábito defecatorio, es decir, obtenemos el alivio de los 3 síntomas fundamentales con un solo fármaco y conjunto con la simeticona. Vamos a pasar ahora al tema un poquito más complejo, que es la náusea y el vómito. Ustedes saben, es un motivo muy frecuente de consulta, por lo cual genera costos elevados, sea por el consumo de recursos a nivel hospitalario o en la consulta externa, porque el paciente pierde horas de trabajo o a pesar de que está presente en su trabajo, no trabaja como debería porque no se siente bien. Y vamos a ir diferenciando algunos términos que son importantes aclararlos para continuar con la exposición. La náusea es simplemente una sensación desagradable e inminente de vomitar. Se localiza vagamente en el epigastrio o la garganta y puede o no concluir en el vómito. El vómito como tal es la eyección enérgica del contenido gastrointestinal a través de la boca por contracciones involuntarias de la musculatura de la pared torácica y abdominal. Las arcadas, en cambio, solo son movimientos espásmicos de la mucosa, de la musculatura tóraco-abdominal, en la que hay una inspiración forzada, contra el cierre de la boca y de la glotis, pero no se exterioriza el contenido gástrico. La regurgitación, que suele ser muy frecuente en los bebés, en los niños pequeños, es simplemente el regreso del contenido gastrointestinal hacia la boca, sin ningún esfuerzo y sin la participación de la musculatura abdominal ni el diafragma que caracterizan al vómito. La rumiación es una condición en la que el alimento, después de haber sido regurgitado, se mastica y se vuelve a deglutir. Generalmente ocurre en el curso de una comida o después de ella. Esto es más frecuente que ocurre en niños o en adultos con trastornos mentales o retraso mental. Ustedes ven aquí un esquema sobre cuáles son las vías y más o menos el mecanismo por el que la náusea y el vómito se producen. Recuerden, siempre nosotros tenemos un lugar de comando a nivel central, a nivel cerebral, donde está el centro que recibe la información. A su vez, este centro, cuando ha sido ya estimulado previamente, vamos a suponer una sustancia que en alguna vez nos causó náusea y vómito, graba la información y ustedes ven a su izquierda que hay datos de que el paciente mira o huele, o la persona en general mira o huele esa sustancia que antes le causó náusea y vómito, compara con su memoria y obviamente rechaza la sustancia y no la ingiere. Pero solo pensando en lo que le puede hacer daño, ya aumenta la salivación, la lengua protruye y el paciente empieza a escupir. Cuando el paciente o la persona ya tragó la sustancia, pasó por la faringe, pasó por el esófago, llegó al estómago, eso se absorbe, recibe estímulos a nivel vagal aferente, pasa a la circulación portal
y eso en la circulación sistémica estimula a nivel del centro del vómito o de la náusea, que a su vez nos da la respuesta cerebral que activa o inactiva todos los centros motores para producir la náusea o el vómito. Recordemos que la náusea en realidad es un síntoma molesto, pero es una forma de defender nuestro organismo porque nos alerta de cosas que pueden ser peligrosas para él. Es una estimulación de baja intensidad de las vías aferentes que si se activara más fuerte produciría vómito. Y de forma que no pensaríamos, pues en realidad es más fácil evitar que el paciente vomite a quitarle la náusea con las drogas antieméticas. Recordemos que hay tres vías fundamentales de la producción de la náusea y el vómito. Tenemos una que es del sistema vestibular, una que es del área postrema y las aferentes vagales abdominales. El sistema vestibular está constituido por todo lo que es el oído interno, el laberinto, la cóclea y demás que ustedes ya conocen. Y ese es el mecanismo por el cual se produce el vértigo por movimiento o el mareo, que regularmente nosotros lo llamamos, médicamente la cinetosis. Son señales conflictivas, discordantes, que hacen que la persona sienta inestabilidad por A o B circunstancias, sea el movimiento en un auto, en un barco, en un avión. Esto a su vez envía al sistema nervioso central información y produce el vómito. El área postrema, que es la parte reguladora del vómito, de la náusea, que está a nivel cerebral. Esta se encuentra ubicada, como ustedes ven en la gráfica, en la región caudal del cuarto ventrículo. Tiene barreras relativamente permeables al flujo sanguíneo y al líquido cefalorraquídeo. Tiene varios receptores que la conforman, donde está la dopamina, histamina, acetilcolina y serotonina, y está involucrada en respuesta emética a diversas sustancias cuando llegan sustancias que no son buenas para nuestro organismo en la sangre. Y por eso se la denomina como la zona gatillo quimiorreceptora o zona gatillante. Y a nivel periférico también tenemos receptores para la náusea y el vómito. Estas están proyectadas desde el estómago, del intestino delgado, mandan la información al sistema nervioso central, al tronco cerebral, y activan el movimiento de los músculos de acuerdo a la naturaleza química del ambiente dentro del intestino. Una cosa importante es que cuando el antro gástrico se distiende o el duodeno se distiende, pueden inducir vómito. Sin embargo, también puede ocurrir que haya vómito cuando el movimiento gástrico es inadecuado, y por eso es que hay el vómito en el caso de los pacientes que tienen gastroparesia. Recordemos que los quimiorreceptores mucosos de las vías vagales aferentes están implicados en el vómito producido por toxinas luminales. Es decir, si yo tengo una sustancia que es dañina para mi organismo dentro de la luz intestinal, por ejemplo, cuando ingiero una bacteria como la Escherichia coli, que elimina endotoxinas, pues esa respuesta se produce por estimulación de las vagales, llega al sistema nervioso central y de esa manera se produce el vómito. Y se produce esta detección de sustancias a través de las células enteroendocrinas que liberan neurotransmisores, por ejemplo, la 5-hidroxitriptamina, la serotonina o la colecistoquinina, que localmente pueden activar los receptores en las terminaciones vagales aferentes. Entonces, ustedes ven aquí un esquema de las vías por las cuales se puede producir el vómito, donde está el sistema vestibular a nivel del oído, ahí tenemos los receptores de histamina y muscarínicos. A nivel del sistema nervioso central, en el área postrema, tenemos los receptores de dopamina. A nivel vagal aferente, es decir, ya directamente en los órganos digestivos, en el intestino, en el estómago, tenemos las células enteroendocrinas que liberan 5-HT3 y 4 y dopamina, y por vía sanguínea devuelven la señal a nivel central. Y a su derecha tienen, en cambio, ya lo que ocurre para que se produzca el vómito como acción. Los ganglios somatomotores, donde están comprometiendo la contracción del diafragma y la contracción de los músculos abdominales, y la estimulación autonómica, que explica por qué el paciente que va a vomitar saliva demasiado, tiene sudor frío, se pone pálido, tiene la contracción intestinal. Y a su derecha en verde, lo que ya les había comentado, la memoria que el paciente adquiere luego de que ya tuvo alguna vez un daño con alguna sustancia, cambia su comportamiento, tiene aversión a la sustancia y no la vuelve a consumir.
El vómito en sí es el evento reflejo motor coordinado en el tronco cerebral. El centro del vómito está en la formación reticular del tronco cerebral y recibe señales aferentes viscerales provenientes de diferentes lugares, pero sobre todo del tracto gastrointestinal, la faringe, el estómago, el intestino, vía biliar, mesenterio y peritoneo, pero también de otros órganos como el corazón y el sistema uroexcretor. Resumiendo el acto del vómito, entonces, yo tengo elevación del paladar blando, se cierra la glotis, se relaja el esfínter esofágico inferior, se producen movimientos antiperistálticos, es decir, de abajo hacia arriba, se contrae el estómago, hay una parada respiratoria momentánea para evitar broncoaspiración, aumenta la presión intraabdominal y se produce directamente el vómito. Recuerden que los centros superiores que comandan el vómito están en el hipotálamo, en el cerebelo, laberinto y área postrema. Causas de vómito y de náusea hay varias. Todo tendrá que ver con los estímulos que recibamos, sea a nivel central, sea a nivel del laberinto, que es el área vestibular, o sea a nivel periférico. Ustedes ven ahí, a nivel periférico tenemos problemas de motilidad, obstrucción intestinal, infecciones, inflamación, tumores. A nivel central, todo lo que cambia las sustancias que llegan al área postrema, que ya habíamos visto que es permeable al flujo sanguíneo. Está el embarazo por cambios hormonales, la cetoacidosis por cambios del pH, por acidez, por exceso de urea en los pacientes con insuficiencia renal, trastornos de la tiroides, suprarrenales. Y a nivel cortical, recordemos, en la corteza cerebral están receptores que se estimulan cuando hay problemas a nivel cardiovascular, por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio. Y en el sistema nervioso tenemos a nivel periférico el oído interno, el vestíbulo, el laberinto. A nivel central, cuando hay tumores cerebrales o una hemorragia cerebral o infecciones, una meningitis, una encefalitis, puede producirse vómito. A nivel de la corteza cerebral, problemas psiquiátricos, de esquizofrenia, vómitos anticipados, por ejemplo, en pacientes con bulimia, con anorexia. Y a nivel tóxico, pues fármacos en general, quimioterápicos, toxinas de diferente tipo. Los fármacos que pueden producir náusea y vómitos son muy diversos. De los más frecuentemente relacionados están los quimioterápicos en todas sus gamas. Y bueno, fármacos en general que te producen náusea y vómito hay muchos. Muchos fármacos pueden producir, dependerá de cada respuesta de los pacientes. Tenemos también los antidiabéticos, cierto tipo de analgésicos, algunos anestésicos, algunas drogas cardiovasculares, antiasmáticos. En antibióticos, estos que están mencionados y otros más, depende mucho de la dosis y de cada paciente. Anticonvulsivantes, antiparkinsonianos, inmunosupresores, el alcohol, vitaminas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la causa de la náusea y el vómito? Tenemos que considerar varios puntos. La duración, la frecuencia y la gravedad de los síntomas, la relación de los síntomas con la ingesta de alimentos, las características organolépticas del vómito y los síntomas asociados. En la duración, obviamente tenemos que diferenciar un vómito de 1 o 2 días a un vómito de 6 meses. El vómito es crónico cuando tiene una duración de más de 4 semanas. Las náuseas y los vómitos matutinos, inclusive antes del desayuno, son muy frecuentes en las embarazadas, en los pacientes alcohólicos, en los pacientes con uremia o con hipertensión intracraneal. Los vómitos que vienen después de la comida generalmente son psicógenos, como la bulimia, pueden ser por obstrucción intestinal o por inflamación. En las características del vómito, pues lo que vomita el paciente también nos da información importante. Si es comida sólida, abundante, fermentada, nosotros podemos pensar que hay una estenosis pilórica o un síndrome pilórico que se llama por alguna úlcera o un tumor que está a ese nivel, o una gastroparesia en el caso de los pacientes diabéticos. Si el contenido es fecaloide, estamos hablando o pensando en una obstrucción intestinal. Si el paciente vomita bilis, podemos sospechar que no hay obstrucción pilórica porque ha pasado bilis hacia el estómago. Y si hay sangre, el contenido de la sangre pues cambia completamente el contexto de la evaluación del paciente. Hay que pensar también en los síntomas asociados, si hay vómito, con dolor de abdomen o con fiebre. Uno podría pensar más bien en una gastroenteritis, en una apendicitis. Si es que hay síntomas neurológicos asociados, cefalea, meningismo, alteración del estado de conciencia, podríamos pensar en una causa central, una encefalitis.
Si hay ictericia, pensamos en obstrucción de la vía biliar. Si hay pérdida de peso, nos orientamos hacia un tumor o hacia un cáncer. Si hay un dolor precordial, es importantísimo que tomemos en cuenta esto y por eso he puesto el gráfico, porque podemos confundir la náusea y el vómito de un paciente que se está infartando con un problema digestivo. Y recordemos que el infarto puede causar la muerte del paciente en pocas horas. Por lo tanto, si el paciente tiene náusea y vómito y tiene dolor, lo primero que tenemos que hacer es descartar que no se trate de un infarto. Si eso se ha descartado, continuaremos estudiando el resto de las causas. Y síntomas vegetativos que están asociados a diferentes condiciones. El objetivo del tratamiento de la náusea y el vómito es corregir el estado hidroelectrolítico del paciente. Si vomita demasiado puede estar deshidratado, con alteración del sodio, del potasio, y el estado de malnutrición si es un vómito crónico. Cuando sea posible tendríamos que tratar la causa subyacente y deberíamos conseguir el alivio de los síntomas. Deberíamos hospitalizar a un paciente cuando no podemos asegurar que se va a poder alimentar por vía oral en su casa. Cuando el examen físico detecta que hay mucha depresión de volumen, es decir, está con una severa deshidratación. Cuando sospechamos que el vómito es de una causa grave, por ejemplo, una hipertensión endocraniana, un abdomen agudo, o cuando está complicado con una broncoaspiración, un sangrado por un Mallory Weiss o una ruptura del diafragma como es el Borjavi. En el tratamiento sintomático tenemos que recordar que lo más importante será bloquear los receptores que ya habíamos mencionado antes que están directamente relacionados con el vómito. Ahí tenemos varios fármacos que pueden utilizarse a diferente nivel, anticolinérgicos, antidopaminérgicos, antiserotonina, porque van a bloquear los receptores que estimulan el vómito. Dentro de los fármacos antieméticos potentes y más utilizados está el ondansetron, que ustedes conocen, que es un antagonista potente y muy selectivo de los receptores de 5-hidroxitriptamina, es decir, de serotonina. Sabemos que tiene una selectividad mayor de 1000 a 1 para estos receptores a nivel presináptico y a nivel de las vías aferentes vagales. Tiene una ventaja que es que no produce sedación ni alteraciones motoras ni cognitivas. Ya habíamos visto el centro gatillante, el centro del vómito a nivel central. A este nivel bloquea el estímulo nervioso, es decir, bloquea el estímulo a nivel del sistema nervioso. Es un potente antiemético de primera generación que fue aprobado por la FDA en el año 1992. Está incluido en la lista de medicamentos esenciales de la OMS y puede utilizarse en diferentes circunstancias. Ha sido conocido durante los últimos años como un medicamento de elección para el tratamiento del vómito y la náusea inducido por quimio y radioterapia o el postoperatorio, pero ahora sabemos y vamos conociendo cada vez más sus propiedades para el tratamiento de otro tipo de causas de vómito. Por ejemplo, en las pacientes que están embarazadas, el uso off-label, que significa que todavía se están haciendo estudios, pero que hasta el momento los estudios que se tienen son suficientemente buenos como para sustentar su utilización sin tener riesgo de mayores malformaciones a nivel fetal. Y en los niños también está siendo estudiado, pero ya hay estudios que soportan su utilización en niños con gastroenteritis y vómito. Ahora tenemos una presentación relativamente nueva en nuestro país, que es el ondansetron a nivel de tabletas de desintegración oral. Esta es una presentación que realmente nos va a ayudar muchísimo en el manejo del vómito porque como les acabo de mencionar, hay ciertas condiciones que no necesariamente requieren hospitalización y entonces al paciente que está ambulatorio pues también le podremos administrar la molécula y tener unos excelentes resultados. Es igual de efectivo que la presentación por vía endovenosa, tanto para la quimioterapia como el postoperatorio como embarazadas. Se desintegra muy rápidamente en la boca, lo cual facilita que se degluta. No necesita de agua, por lo tanto el paciente aunque estuviera vomitando no va a vomitar porque no vamos a ingresar volumen de agua a su estómago y tiene una excelente absorción a nivel gastrointestinal por lo que es sublingual. En la prevención y tratamiento de náusea y vómito la dosis es variable de acuerdo a la edad. En adultos se habla de 8 miligramos 2 veces al día, en niños de 2 a 11 años 4 miligramos y en mayores de 11 años de 8 miligramos hasta 2 veces al día. Nos ayuda a prevenir la náusea y el vómito postoperatorio, igual dosis en todas las edades.
Se puede administrar 1 hora antes de la inducción anestésica, que no nos da ningún problema de que el paciente haya ingerido alimento o algo antes del procedimiento, y se puede utilizar en el embarazo en las mismas dosis descritas. Se hizo un estudio que fue publicado en el Journal de Pediatría en el año 2018 de la utilización del ondansetron en niños con gastroenteritis que vomitaban. Y lo que quisieron comparar es cómo respondían los niños a los diferentes antieméticos en la sala de emergencia. Les pusieron una sola dosis de bromoprida, que es un procinético, metoclopramida o ondansetron. Lo que se hizo fue aleatorizar y controlar 175 niños de 1 a 12 años que tenían vómito y eran llevados a la emergencia. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues se logró controlar el vómito a las 24 horas de manera muy eficaz con el ondansetron, que tuvo la mayor eficacia que los otros fármacos. Ustedes ven casi de un 97% en el caso de los niños. Con los otros fármacos fue alrededor del 67%. Y permitió que los niños se puedan hidratar en la sala de emergencia, y eso a su vez disminuye la necesidad de que sean ingresados a hospitalización, disminuye los costos y disminuye la complicación de tener a un niño en el área intrahospitalaria. La dosis que se utilizó fue una sola dosis en niños de 8 a 15 kilos, 2 miligramos, en niños de 15 a 30 kilos, 4 miligramos, y en más de 30 kilos, 8 miligramos. Y como les decía, en niños con gastroenteritis que están deshidratados, el ondansetron por vía oral, en esta presentación nueva, reduce el vómito y facilita el manejo del niño, por lo cual después de la administración de la dosis se le vigila 1 o 2 horas, y si no vomita regresa a su domicilio para seguirse hidratando. En cuanto al ondansetron y su uso en quimio y radioterapia, las dosis son variables. En adultos que reciben QT y RT por vía oral o intravenosa, la dosis de 8 miligramos cada 12 horas. En niños todavía la experiencia es un poco limitada, y en ancianos se puede utilizar en las mismas dosis. En el caso de los vómitos postoperatorios, recordemos que el ondansetron actúa a nivel de las aferentes vagales. Las aferentes vagales están en todo el tracto digestivo, en el intestino, en vía biliar, en el estómago, en colon. Por lo tanto, luego de una cirugía, pues estos órganos son estimulados, y al utilizar el ondansetron bloqueamos los receptores de dopa y de serotonina, y de esa manera controlamos el vómito postoperatorio. Se puede utilizar una dosis única de 4 miligramos, sea intramuscular o intravenosa, lenta el momento que se le va a inducir la anestesia al paciente, o a su vez una dosis en las tabletitas por vía oral de 16 miligramos 1 hora antes de la anestesia. Cuando la náusea y el vómito ya están establecidos, se puede utilizar una dosis única de 4 miligramos intramuscular lenta. En el caso de las embarazadas, ya hay varios estudios que también respaldan su utilización. Se puede utilizar ampliamente en el embarazo. Es considerado ya el antiemético de elección o de primera línea en estas pacientes. Es más efectivo que la metoclopramida, que se ha venido utilizando por muchos años, pero que cada vez se utiliza menos por los efectos extrapiramidales que tiene, que son muy incómodos para los pacientes y que pueden complicar realmente muchísimo la evolución en algunos casos. Es más efectivo que la doxilamina y vitamina B6, y ha desplazado a otros antieméticos por su buen efecto y su buena bioseguridad. Este es un estudio que les presento del uso de ondansetron y riesgos de malformaciones congénitas. Es un metaanálisis y una revisión sistémica que fue publicada en el PubMed en junio de este año, en este mes, y dice que realmente no está la utilización del ondansetron durante el embarazo, no demuestra que aumente la posibilidad de malformaciones en niños, pero que se necesitan nuevos estudios para definir de mejor manera este tema. Y estos resultados tranquilizan a las embarazadas porque el uso del ondansetron está indicado, ya que los riesgos de su uso en el embarazo parecerían ser muy bajos. Vamos a hablar un poquito más de un trastorno que no es tan frecuente, pero que realmente puede comprometer muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Es el síndrome de vómitos cíclicos. Fue descrito por Samuel Guy en el año 1882. Se le llama migraña o epilepsia. Es un trastorno funcional de etiología desconocida. Son episodios repetitivos, recurrentes y paroxísticos de náusea y vómito. A menudo se asocian con episodios de migraña, vértigo o de atopia, que alternan con periodos variables de completa normalidad, y eso es lo que le transforma en un síndrome cíclico: episodios de vómito y normalidad completa.
La incidencia es muy variable, es desconocida, pero más o menos está entre el 0.5 al 2.3%, y la media de inicio de enfermedades a los 4.8 años, es decir, es un síndrome muy frecuente en niños. La patogenia no es tan conocida, se supone que podría haber un componente genético asociado. Hay trastornos relacionados como la migraña y el síndrome de fatiga crónica. Se relaciona con una disfunción autonómica. Podría haber una presencia del factor liberador de corticotropina, y el estrés, eso sí está relacionado y puede catalogarse como un desencadenante de estos eventos. Los criterios diagnósticos rigiéndonos a los de Roma 4 en los niños, debiendo encontrar dos de estos juntos, incluyen 2 periodos de vómito que no remiten con o sin náusea, que duran horas o días en un periodo de 6 meses. Regreso al estado normal de salud, que dura semanas o meses. Ustedes ven abajo un gráfico que nos demuestra cuál es el patrón cíclico de esta enfermedad. Periodos de vómito que llegan a su pico máximo, van desapareciendo, y días completos de normalidad para el niño. Y nuevamente aparece el evento, que puede ser de menor o mayor intensidad que el anterior, y nuevamente desaparece. Al menos 5 episodios o un mínimo de 3 episodios seguidos en un periodo de 6 meses de intensa náusea y vómito que duran de 1 hora a 10 días y ocurren al menos con 1 semana de diferencia. Hay un patrón estereotipado y síntomas propios de cada paciente. El vómito durante los episodios que ocurran al menos 4 veces en 1 hora, al menos durante 1 hora. El regreso a la normalidad entre los episodios, y los síntomas no se atribuyen a otros daños. Aquí recordamos entonces el patrón on-off. Se prende y se apaga, se prende y se apaga. Inicia un pródromo de náusea y de palidez. El vómito alcanza su pico en la primera hora y luego inicia el declive en las siguientes 4 a 8 horas, con una duración de 24 horas y una media de 43 horas. Ustedes se fijan que estamos hablando de un niño que vomita durante 24 horas sin parar, por lo tanto resulta realmente agotador y muy difícil de manejar tanto para el paciente como para su familia y para el médico que lo recibe. Los episodios comúnmente inician en las primeras horas de la madrugada, 2 a 4 de la mañana. El periodo de recuperación desde el final del vómito hasta poder reiniciar la ingesta de alimentos y jugar es de al menos 5 horas. En realidad son episodios que agotan al paciente. Y a pesar de las implicaciones de cíclico, solo el 50% tienen una periodicidad estable, mientras los demás tienen episodios completamente desordenados. Los síntomas que se asocian a este síndrome, tenemos el dolor abdominal, que a veces inclusive puede confundir con una apendicitis, un abdomen agudo, arcadas, náusea, que es el síntoma más molesto y que no se resuelve después del vómito y suele desaparecer cuando el niño ya está sin el episodio. Puede haber fiebre, diarrea o ambas, lo cual podría confundir con una gastroenteritis. Puede haber letargia, puede haber palidez, demasiada salivación, puede haber cefalea, fotofobia, fonofobia, vértigo, muy parecido a una migraña. Los factores precipitantes tenemos a la cabeza las infecciones de todo tipo, el estrés. Estos niños van a fiestas de cumpleaños o a celebrar algo y empieza el problema porque están estresados. Los alimentos, como la migraña, el chocolate y el queso. Puede haber cansancio físico o falta de sueño, eventos de atopia, mareo por movimiento y por la menstruación. El tratamiento, pues, principalmente está enfocado en evitar los desencadenantes que ya vimos cuáles son, la profilaxis y el tratamiento del episodio, terapia farmacológica de apoyo y el soporte de la familia. La profilaxis se recomienda en pacientes con más de un episodio de síndrome de vómito cíclico por mes. La profilaxis se puede hacer con algunos fármacos, ustedes ven aquí, ninguno de ellos está completamente probado. Y de los episodios en sí, el ondansetrón oral ya está tomando cada vez más fuerza y puede indicarse en estos casos también, y realmente produce un importante alivio de los síntomas. Habrá que esperar estudios a continuación para saber cuál es la mejor alternativa para estos casos. Muchas gracias por su atención y por favor no hagan preguntas difíciles. Muchísimas gracias, doctora Silva, 2 temas muy interesantes, y ahora vamos a dar pasos a las preguntas. Como dijo la doctora, que no sean muy difíciles. Gracias.
Buenas noches. Vamos con la primera pregunta de la doctora Darly Valderramo. Ella nos consulta, de las marcas de trimebutina con simeticona comercializadas en el Ecuador, ¿cuál recomendaría según su experiencia personal? Por favor, doctora. Bueno, la recomendación de marcas es un poquito delicada para mí, como presidenta de la sociedad. Sin embargo, en nuestro medio tenemos algunas presentaciones y el Colipan Plus es realmente bastante efectivo. Yo he tenido muy buena respuesta con el fármaco y los pacientes en realidad se alivian muchísimo con la mezcla, porque la trimebutina sola a veces no es suficiente porque la distensión es una de las cosas que más les molesta al paciente. Entonces, yo recomendaría en realidad de los fármacos que he utilizado y que tengo a mi alcance, el Colipan Plus es muy bueno. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Continuamos con otra pregunta. Por favor, el doctor Carlos Peña nos pregunta, ¿el síndrome de intestino irritable es un trastorno grave o puede degenerar hacia algún proceso canceroso? Ok, hemos hecho hincapié en que el síndrome de intestino irritable es relativamente frecuente, está presente en 2 a 3 de cada 10 pacientes que se acercan a la consulta de gastroenterología, pero tenemos que hacer una diferenciación importante y es los síntomas que el paciente presenta. Si el paciente tiene una diarrea de reciente aparición o si tiene dolor de reciente aparición o estreñimiento de reciente aparición, podría tratarse de un síndrome de intestino irritable, pero podríamos también estar frente a un paciente que tenga un cáncer de colon. Por lo tanto, tenemos que diferenciar claramente en estos casos a qué nos estamos enfrentando. Recordemos que el intestino irritable es un diagnóstico de exclusión, es decir, yo hago el examen endoscópico, entro a la endoscopía, entro a la colonoscopía, me aseguro de que no estoy con un cáncer dentro del paciente y si tiene dolor y si tiene diarrea, le diagnostico de un colon irritable si no hay ninguna otra causa de diarrea que, por ejemplo, esté cursando ese paciente, que tenga una infección bacteriana, que tenga una enfermedad inflamatoria intestinal. Y si así lo es, pues ya catalogo al paciente dentro de otro contexto. Si solamente se trata de un síndrome de intestino irritable en el que orgánicamente, con todos los exámenes del caso, yo descarté que no se trate de una enfermedad grave, como una enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa o un cáncer, yo le puedo decir con seguridad al paciente lo que tiene es un trastorno funcional que nunca va a degenerar a cáncer y que nunca va a complicarse más de los síntomas que tiene. Pero recordemos que el síndrome de intestino irritable no excluye que el paciente a lo largo de su vida pueda desarrollar eventualmente un cáncer de colon dentro de los riesgos que ese paciente tenga. Por ejemplo, si tiene más de 50 años, si es hombre, si fuma, si es obeso, si tiene familiares con cáncer de colon, su riesgo se incrementará. Pero no porque tenga síndrome de intestino irritable, sino porque tenga factores de riesgo relacionados al cáncer. Entonces, no hay que asustarse de que un paciente con colon irritable va a terminar en cáncer, pero sí tenemos que aclararle que el hecho de que tenga colon irritable no descarta que a lo largo de su vida desarrolle otro tipo de enfermedades a nivel intestinal. Perfecto, doctora, muchas gracias. Tenemos el doctor Fernando Ayala. Él nos consulta, ¿cómo podemos diagnosticar el síndrome de intestino irritable si le hemos hecho muchos estudios a un paciente? Bueno, si le hemos hecho muchos estudios a un paciente, la manera de diagnosticar el colon irritable es reconociendo que en ninguno de esos estudios yo encontré una causa anatómica de los síntomas y las molestias que el paciente tiene. Si yo le hice una endoscopía, si le hice una colonoscopía, que en realidad serían los diagnósticos de base para este síndrome. Otras cosas adicionales ya no tiene mucho sentido hacerlas si es que uno no está pensando en nada más. Pero si es que es un problema funcional diagnosticado por colonoscopía y endoscopía, yo puedo decirle al paciente con tranquilidad, su colon está sano, el dolor que usted tiene es funcional y quédese tranquilo. Pero si dentro del diagnóstico yo sigo sospechando que hay algo más anatómicamente que, por ejemplo, al paciente le está haciendo bajar de peso o que tiene una anemia y en endoscopía y la colonoscopía no encontré, tendré que seguir buscando una causa de anemia, por ejemplo, en el intestino delgado, y en ese caso tendré que hacer otro tipo de estudios. Pero el colon irritable como tal es un diagnóstico un poco caro porque implica que yo realice estudios para estar
completamente segura de que no hay nada anatómico que justifique las molestias del paciente. Cuidado con decirle al paciente que tiene diarrea y diarrea y diarrea y diarrea. Usted tiene un colon irritable sin nunca haberle hecho una colonoscopía y sin haber tomado biopsias, porque si el paciente tiene una enfermedad de Crohn y no le diagnosticamos a tiempo y le decimos que es un colon irritable, le hacemos un tremendo daño. En realidad es mejor, en ese caso, no exagerar, pero hacer los exámenes que el paciente requiera de acuerdo a cada situación. Tampoco les digo que a los 20 años hagan colonoscopías a todos, pero si la paciente o el paciente tiene diarrea excesiva que le está causando desnutrición, no se queden con la idea de que es un colon irritable y todos están contentos, porque realmente podría ser una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa que ustedes están infradiagnosticando. Y a mí me ha pasado personalmente como gastroenteróloga que tengo pacientes que llevan años con diarrea y cada vez que van a la cita del médico le dice, es que es parásitos, démosle antiparasitarios. El paciente sigue con diarrea, es que es colon irritable. Resulta que entro, hago una colonoscopía y es una colitis ulcerosa. Entonces, lo que no nos puede pasar es que infradiagnostiquemos cosas que realmente son graves y si para ello tenemos que hacer estudios adicionales con el costo que implica, pero eso a su favor le da al paciente la probabilidad de tratarse adecuadamente, pues tenemos que hacerlo. No les digo que hagamos endoscopía y colonoscopía a todos, pero cada paciente es diferente y tenemos que individualizar los síntomas que tiene y la implicación que tiene a nivel de su vida. Perfecto, doctora, muchas gracias. Continuamos, por favor, el doctor Luis Moncayo. Nos indica, por favor, indicarme si tiene algún papel el hielo ingerido en trocitos y la dexametasona. Gracias. Para el tratamiento de colon irritable, en realidad no. Los corticoides no están indicados porque, como ya vimos, el proceso de colon irritable es algo funcional. Si nosotros utilizamos hielo en trocitos, realmente lo único que vamos a hacer es cambiar la temperatura del tracto digestivo, pero no hay ningún estudio que avale la utilización del hielo. Y lo que son corticoides hay que utilizarlos con mucha precaución y solo en los casos que realmente amerita ser utilizado. El colon irritable no es una condición que amerite la utilización de corticoides, porque los efectos colaterales son realmente graves. La utilidad no está descrita en estos casos porque no estamos tratando algo anatómico, estamos tratando algo funcional. Y recordemos que los corticoides pueden tener su utilización en enfermedades autoinmunes intestinales, sea una colitis linfocítica, sea una colitis eosinofílica, sea una colitis ulcerosa, sea una enfermedad de Crohn. Por lo tanto, es importantísimo que diferenciemos el momento de hacer los estudios ante qué enfermedad estamos. No infradiagnostiquemos las enfermedades graves, pero no sobretratemos las que no lo son, porque el colon irritable es una condición que no requiere utilización de corticoides bajo ningún concepto, no está ni recomendado ni demostrado que se deba utilizar. Como ustedes vieron, el manejo del colon irritable es netamente sintomático, requiere cambios de dieta y, bueno, otro tipo de indicaciones, pero los corticoides o la dexametasona no tendría cabida realmente dentro del tratamiento de colon irritable porque sería darle un tratamiento, una bomba para una hormiga. O sea, estamos destruyendo los huesos del paciente, riesgo de insuficiencia suprarrenal por una enfermedad que adicionalmente, cuando ustedes dejen de darle el corticoide, va a estar igual como al principio, porque no es algo que se cure. Entonces, yo personalmente bajo ningún concepto recomendaría la utilización de corticoides en los pacientes de colon irritable en los que realmente se ha demostrado que es un problema netamente funcional. Bien, doctora, continuamos con otra pregunta. La doctora Jimena Ramírez nos indica, ¿puedo asociar ondansetron en el tratamiento para el vértigo? Bueno, en la cinetosis realmente no hay estudios claros de que se pueda utilizar. Sin embargo, si el paciente ya está con vómito, podría ser una buena alternativa. Para prevenir la cinetosis no está definido que funcione, pero si el paciente tiene vómito, de todas maneras, y tenemos a disposición la presentación sublingual, sería una buena opción hacerlo. Ok, perfecto. Continuamos, la doctora Carla Fernández. ¿Usted recomienda usar ondansetron frecuentemente durante el embarazo? Bueno, el ondansetron debe ser utilizado solamente en casos de hiperemesis gravídica, considerando lo que hiperemesis gravídica significa, o sea,
vómitos incontenibles, la paciente no es capaz de levantarse del baño, no puede ir a trabajar, se siente demasiado decaída. No estamos hablando eventualmente de uno que otro vómito alguna vez. Estamos hablando de una condición que a la paciente le deshidrata, estamos hablando de una condición que la paciente requiere hospitalización para rehidratación intravenosa. Entonces, como yo les expliqué, la utilización tendrá que ver mucho con el beneficio que la paciente va a obtener a corto plazo, y la dosis que utilicemos será limitada a los momentos en los que más vómito tenga, pero tampoco es que a todas las embarazadas por un vómito que tengan les vamos a dar ondansetron. Hay que ser muy cautelosos en el embarazo, al menos. La utilización de fármacos en general debe ser siempre evaluada de acuerdo al riesgo-beneficio. Si yo tengo una paciente que tiene otras comorbilidades que contraindican la utilización del fármaco, pues yo tendré que pensarlo antes de usarlo. Pero si la paciente tiene exclusivamente hiperemesis gravídica, yo puedo aliviar esa situación, evitar que haga un sangrado digestivo, permitirle que retome sus actividades normales. El ondansetron es una muy buena alternativa y como ustedes vieron, cada vez hay más estudios que demuestran su utilización segura y evitamos utilizar otros antieméticos que tienen efectos colaterales muy severos y que a veces son peores que el mismo control del vómito. Bien, doctora, muchas gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Luis Paredes, por favor. ¿Colitis y síndrome de intestino irritable es hablar de lo mismo? No, porque todos los pacientes dicen colitis al colon irritable, pero tengamos claro que la colitis, como término médico y término histopatológico sobre todo, se define por un infiltrado inflamatorio. Si bien es cierto que en algunos pacientes con colon irritable puede haber microinflamación, pero la colitis como tal se define histológicamente por la presencia de infiltrado inflamatorio, y eso es más frecuente en colitis infecciosas, amebianas, bacterianas, disentería, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. Entonces, llamarle colitis al colon irritable no es lo más conveniente. El colon irritable es eso, es un trastorno funcional. Si no le quieren llamar colon irritable, pueden llamarle un trastorno digestivo funcional, que suena mejor. A veces el colon irritable, el paciente dice es que tengo mi colon irritado. Y literalmente no es eso. El colon irritado es otra cosa. El colon irritable es un intestino que se contrae demasiado, que tiene mucha sensibilidad al dolor, que no tolera la distensión y no necesariamente habla de inflamación. Entonces, colitis no es lo mismo que colon irritable. Colitis es un término diferente histopatológicamente y clínicamente. Bien, doctora, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la doctora Mónica Narváez. ¿Tiene el ondansetron algún efecto que haga daño a los pacientes con insuficiencia renal? No, no en realidad, porque no hay, o sea, cuando uno habla de las precauciones del ondansetron, no hay cambios de dosis ni en insuficiencia hepática ni en insuficiencia renal. Es un medicamento realmente bastante seguro para utilizar tanto en los pacientes que se hacen diálisis, por ejemplo, como en los pacientes que tienen cirrosis. Así que no, en realidad no hay ninguna ni corrección de dosis, la dosis es la misma, o sea, no hay problema de utilizarlo. Bien, doctora. Y tenemos la última pregunta de la doctora Paola Puentes. Nos indica, en la parte pediátrica, las tabletas de desintegración oral de ondansetron tienen efectos secundarios en niños. En realidad, en el estudio que yo les presenté, que se publicó en el año 2018, ellos ya hicieron una comparación de efectos colaterales y se demuestra que son los mismos que en los adultos. En realidad no son muy frecuentes, mucho depende de la dosis y la gran ventaja es que el paciente necesita una sola dosis en el caso de los niños, con lo cual el vómito termina, el paciente puede regresar a su domicilio para ingerir alimentos o líquido y no necesita quedarse hospitalizado. Entonces, en los niños los efectos colaterales son los mismos que les mencioné a nivel general y van a depender también mucho de cada paciente. Los efectos son diversos, la mayoría de las veces son muy raros o no están presentes, entonces no habría que tener ninguna precaución diferente en los niños, simplemente mantener la dosis que se recomienda y nada más. Perfecto, doctora. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora, por participar en este webinar. A los participantes también muchas gracias por su asistencia. Espero que haya sido de utilidad. Como saben, Grupo Pharma del Ecuador siempre pensando pues en mantener esa educación médica continua. Muchísimas gracias a todos y los esperamos pues en el próximo módulo, en el módulo 3. Gracias, hasta luego. Gracias.